Hoy en día se habla mucho de autodisciplina. Y no sé ustedes, pero para mí, cuando yo escuchaba la palabra autodisciplina, siempre la relacionaba con una obligación, con una estructura rígida que debía cumplir, con algo que hasta cierto punto era algo inalcanzable para mí porque implicaba demasiado orden estricto en todo lo que había que hacer. Entonces comencé a leer un poco más, comencé a investigar de qué forma yo podía implementarlo en mi vida. Y poco a poco he ido comprendiendo que la autodisciplina es una conducta consciente que me va a permitir a mí alcanzar el bienestar en diferentes áreas de mi vida, pero principalmente en mi salud. Y la disciplina o autodisciplina cuando lo haces para ti, va siempre de la mano con los hábitos. Y los hábitos los puedes construir en 66 días en promedio. Antes creía que era en 21 días, pero les comento que decían que era en 21 días porque en la década de los 60 un cirujano plástico, después de realizar un procedimiento quirúrgico en sus pacientes, los observó durante 21 días y descubrió que ese era el tiempo que ellos necesitaban para adaptarse mentalmente a los cambios que él había realizado con la cirugía plástica. Pero cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de la construcción de acciones diarias que para volverse automáticas necesitan 66 días. Y eso es muy interesante. La disciplina hasta cierto punto también puede convertirse en una acción flexible. Flexible porque cuando nosotros establecemos una meta a alcanzar, necesitamos ir paso a paso para poderla alcanzar. Y no siempre lo podemos realizar en el periodo de tiempo que hemos establecido. Podemos realizarlo en diferentes horas del día sin afectar la meta que nos hemos planteado. He aprendido a clasificar los hábitos de mi salud, porque hoy vamos a hablar un poco de autodisciplina para nuestra salud. Y es que nosotros podemos construir hábitos flexibles. ¿Qué quiero decir con hábitos flexibles? Son hábitos que tú puedes realizar en el transcurso del día, que tienes 24 horas para hacerlo. Siempre nos dicen que tenemos que hacer ejercicio, que nos tenemos que mover, y es cierto, porque nuestro cuerpo está hecho para moverse. Y esa es la principal razón por la que tenemos tantas articulaciones y por qué podemos, si tienes manos, flexionar los dedos, si tienes las muñecas, flexionar tus muñecas, por eso puedes mover tus codos, puedes mover tu cabeza, todas las partes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido hecho para el movimiento. Pero, ¿qué sucede cuando tú no has tenido durante muchísimo tiempo el hábito de moverte? Pues no te puedes exigir de golpe trabajar 45 minutos o una hora el primer día, porque no lo vas a lograr. ¿Pero por qué razón no lo vas a lograr? Porque tu cuerpo todavía no está preparado para eso. Así que yo te recomiendo que si vas a comenzar a cuidar tu salud y quieres hacer movimiento consciente, empieza con pequeña dosis. 5 o 10 minutitos de movimiento consciente, estiramiento, un par de pasos, si quieres salir a caminar o si te vas a subir en la bicicleta, sin ponerle tanta carga ni peso, para que tu cuerpo comience a adaptarse a ese nuevo movimiento y a ese nuevo hábito. Porque si tú comienzas de golpe haciendo ejercicios que tú no estás acostumbrado o acostumbrada a realizar, es probable que el siguiente día ni siquiera te puedas levantar de la cama. Entonces los deseos de continuar con ese hábito se van a frustrar. Y es un hábito flexible porque tú no tienes que establecerte, por ejemplo, yo lo tengo que hacer todos los días a las 6 de la mañana, cuando me levanto, porque ponte a pensar, pueden haber días que
te levantas tarde o tienes que hacer otra serie de compromisos con tu familia o te has comprometido para salir antes de tiempo o has quedado con algunas personas para verte y no alcanzas a hacerlo. Pero eso no quiere decir que ese hábito se perdió en esas 24 horas, porque todavía tienes tiempo para realizarlo, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, antes de dormir, pero tú puedes organizar tu horario para realizarlo. Lo importante es que lo hagas. Otro hábito que a mí me parece que es flexible es los hábitos espirituales. Si quieres hacer un devocional, si quieres realizar una meditación, si vas a comenzar con devocionales bíblicos, yo te sugiero que no comiences con un capítulo larguísimo de la Biblia, porque probablemente si no tienes ese hábito, primero no lo vas a entender, segundo vas a sentir que es demasiada la carga. Y la idea de desarrollar hábitos espirituales es sacar un aprendizaje para poderlo aplicar en nuestro día a día. Entonces comienza con pequeñas dosis también, pequeñas capsulitas que te van a servir en el día a día. Y eso también lo puedes hacer en la mañana, acompañado de tu respectiva oración, de tu acción de gracias, tus peticiones. Lo puedes hacer en la mañana, si no lo puedes hacer en la mañana, lo puedes hacer en la tarde, si no lo puedes hacer en la tarde, lo puedes hacer a lo largo del día. Si quieres practicar meditación, te aclaro que la meditación no es poner la mente en blanco porque eso nunca lo vamos a lograr. La meditación lo único que nos ayuda es a mantenernos conscientes, conscientes del presente, conscientes de nuestra respiración, porque muchas veces respiramos en automático. Yo conozco personas que aún durmiendo respiran rapidísimo y tú hasta les puedes ver las palpitaciones. Entonces, la meditación lo que hace es tranquilizarte, respirar, estar un momento en silencio. No necesitas una hora para hacerlo. 5 o 10 minutitos es la clave del éxito. Para mí, esos hábitos son flexibles. Tú los puedes hacer a cualquier hora del día. Si quieres fortalecer tus neuronas, si quieres que tu mente se mantenga un poco más activa, también la lectura. Puedes implementar leer un par de minutos o, plantearte leer 5 hojitas si no tienes ese hábito y lo puedes hacer a cualquier hora del día. Para mí esos son hábitos flexibles, pero hay hábitos que tú tienes que desarrollar sí o sí y que no son negociables. Y esos hábitos son tu alimentación. Cuando hablamos de alimentación, no tienes que pensar en una dieta, porque cuando nosotros escuchamos la palabra dieta, estamos pensando en que es una restricción en la alimentación. Pero cuando hablamos de alimentación saludable, sencillamente lo que queremos hacer es sustituir aquellos alimentos que no nos benefician por alimentos saludables. Tienes que vigilar que en tu plato siempre encuentres carbohidratos, proteínas y vegetales. Todo en equilibrio. No puedes tener más carbohidratos, no puedes tener más proteína y no puedes tener más vegetales porque todo es un equilibrio, porque todos esos alimentos sirven en nuestro cuerpo. Si tú estás acostumbrada o acostumbrado a comer arroz con tortilla, patata o papa con pan, o sea, en tu plato tú tienes que identificar que solo haya un tipo de carbohidrato. Y si vas a comer proteínas, que sean las carnes. Carne de pollo, de res, de pescado, los huevos, lo que tú quieras. Pero si eres vegetariano, les voy a comentar. Recientemente, hablando con una persona vegetariana y luego me fui a investigar si era cierto lo que me estaba contando. Y es que esta persona me comentó que al no comer carne, ellos lo que consumían era la mezcla de arroz con alubias o con frijoles, que ya fueran negros o frijoles rojos, de cualquier tipo de frijol. Porque ambos, al unirlos,
forman un tipo de aminoácido parecido al aminoácido que tienen las carnes de los animales. Entonces esa es la proteína que ellos consumen. Lo digo por si tú has decidido no consumir proteína animal. Entonces eso es no negociable, que trates de implementar en tus comidas ese tipo de alimentos. Que si tú vienes de 12 horas de ayuno porque te acostaste en la noche, no comiste nada y quieres comenzar tu mañana, rompe tu ayuno con una proteína y la mejor proteína son los huevitos. Los huevos tienen una proteína que de verdad alimenta y nos va a ayudar muchísimo. Yo te invito a que ahora que ya en internet podemos encontrar muchísimas cosas, trates de identificar aquellas proteínas que son saludables para tu día a día, para que las puedas implementar en los tiempos de comida. Ahora, ¿qué otra cosa no es negociable? Perdón, no es que no sea saludable, sino que no es no negociable, es el hecho de sustituir los postres. Nos encanta comer cositas dulces, que comer una porción de pastelito, que comer un dulcito, que comer un helado, que nos gusta comer galletitas. Entonces tratemos de sustituirlo por una fruta, no un cóctel de frutas, una fruta. No vas a comer de una vez 3 o 4 frutas. ¿Qué otra cosa no es negociable si tú quieres cuidar tu cuerpo? Es el consumo de agua. Necesitamos tomar al menos 8 vasos de agua al día. Si vas a tomar café o vas a tomar infusiones o vas a tomar té, yo te sugiero que agregues un vaso más porque esas son bebidas diuréticas que te van a hacer perder muchísimo líquido. Entonces, ese hábito es sumamente importante. Sustituir los alimentos. Sustituir aquellos alimentos que no te hacen bien. No te voy a decir que de vez en cuando caemos y consumimos algo que no deberíamos, pero eso no tiene que crear en ti esa culpabilidad y ese sentido de fracaso. No. Sencillamente reconoces el hecho, dices, ok, fallé, este día comí algo que no debería, pero yo continúo de nuevo y sigue nuevamente comiendo saludable. ¿Qué otra cosa no es negociable para desarrollar un buen hábito en nuestra vida? Y es el consumo de sustancias tóxicas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, el consumo de cigarrillos electrónicos, de pipas, de todo aquello que daña nuestro cuerpo. Eso no debemos consumirlo, pero ni siquiera uno, porque lejos de beneficiarnos, nos vamos a autodañar. ¿Qué otro hábito tampoco es negociable para nuestra salud? El consumo de la medicación. Si tú padeces de alguna enfermedad crónica, tienes que tomar tu medicación a los horarios establecidos y a la dosis que el médico te ha indicado. Y si tienes alguna duda con tu medicación, tienes que consultarlo. Tienes que checarte que todos tus niveles se mantengan en óptimas condiciones, que la medicación va a estar haciendo el efecto oportuno. ¿Qué otro hábito es no negociable? La automedicación. No te automediques. Si hay un dolor, ve con un profesional de la salud. Si tienes dudas en relación a tu dieta, ve con un profesional de la salud. Si tienes dudas en relación al ejercicio, ve con un profesional del deporte. Si tienes dolor en alguna articulación, ve con un profesional de la salud. Miren, parece increíble, pero para tener el bienestar en nuestra salud tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así que hoy quiero compartir con ustedes cuáles son
las acciones de autodisciplina que me funcionan. Y créanme que el cuerpo habla. ¿Y cómo habla? Tal vez no lo vamos a escuchar verbalmente como hablamos nosotros, pero se van a sentir mucho mejor. Se van a sentir mucho mejor. No se van a dar cuenta, probablemente va a pasar el tiempo, pero de repente se van a dar cuenta que ya no le duele el estómago como le dolía antes. Se van a dar cuenta que las articulaciones ya no le duelen, porque algunas veces las articulaciones también duelen por la falta de movimiento. Se van a ver al espejo y se van a dar cuenta que su estructura comienza a cambiar. Cuidar nuestra salud no es un acto de estética, no es un acto de vanidad. Cuidar nuestra salud es parte de nuestro amor propio, porque cuando tú cuidas tu salud, de ahí viene el éxito en todas las demás áreas. Bueno, hoy sí les voy a compartir lo que yo hago para poder llevar a cabo la autodisciplina como una conducta consciente. Primero, comienzo estableciendo las metas que quiero alcanzar en relación a mi salud, a corto, a mediano y a largo plazo. Pero si no puedo hacer las tres, pues por lo menos las del mes. Me siento a inicio de mes y empiezo a escribir. Para mí la escritura es una táctica buenísima, porque mi cerebro deja de preocuparse y siente que todo va marchando bien. Entonces me coloco mi prótesis, tomo un lapicero y una super agenda y comienzo a escribir y a detallar las metas que quiero alcanzar. Pero ¿con qué objetivo las quiero alcanzar? También escribo con qué objetivo. Y luego empiezo a detallar, pero entonces, ¿qué hábitos tengo que desarrollar para poder alcanzarlo? Trato de identificar aquellos hábitos que son flexibles y aquellos hábitos que no son negociables. Y a final de mes, pues entonces tú puedes ir revisando, aunque yo lo hago a diario. Antes de acostarme, yo siempre reviso si he logrado cumplir con los hábitos que me he propuesto. Y créanme que siento una gran satisfacción cuando veo que los he cumplido. Y que puedo manejar mis horarios, que no tengo que ser tan rígida con lo que me he establecido. Así que quiero invitarte a que apliques la autodisciplina en tu día a día. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que en diferentes áreas de tu vida puedes aplicarla también, no solamente en la salud. Ah, y un hábito muy importante que se me olvidaba, el descanso. Por favor, el descanso. Eso no es negociable. Eso entra dentro de los hábitos no negociables, como la alimentación, la medicación, evitar automedicarte, dejar de consumir sustancias tóxicas, el descanso. Descansar es algo primordial para el cuerpo, porque cuando tú descansas, tu cuerpo se regenera. Tu cuerpo puede recuperar todo aquello que ha perdido durante el día. Así que nunca te sientas mal por descansar, porque el descanso también contribuye y es un hábito que muchas veces nos falla. Otro día intentaremos hablar acerca del hábito del sueño, pero hoy nos vamos a quedar con la autodisciplina. Así que quiero invitarte a que esta semana trates de identificar primero cómo te sientes actualmente. Si ya haces cualquiera de estos hábitos que te he mencionado, te felicito. Pero si aún no los has implementado en tu vida, quiero invitarte a que lo hagas. Porque la salud es un tesoro. Y esta semana escuché una frase que me encantó y es que la salud es la corona que los enfermos quieren. Entonces, todos tenemos la oportunidad de gozar de una buena salud, pero también tenemos que construir buenos hábitos para alcanzarla.
Espero que todo lo que te he compartido pues te sirva de la misma forma que me ha servido a mí. Soy Xiomara González, médica resiliente, y esto fue Enfócate en lo bueno. Te espero en el próximo capítulo.